De Loma de Zamora, con todo y con tutti. Hoy tenemos un programón, la verdad que tenemos un programón, vamos a hablar de un montón de cosas, pero dos cosas bastante interesantes que ya nos va a decir nuestro queridísimo amigo Osvaldito González Iglesias. ¿Qué haces, Osvaldo? ¿Cómo andás? Muy bien, hermoso día, se viene la primavera. Hoy feliz día de la primavera a todos los oyentes. Para que me faltó saludar a los europeos. Si no, estamos usted ofendido, Johnny. Después lo vamos a saludar igual. ¿Qué haces, Johnny? ¿Cómo te va, Johnny? ¿Bien? ¿Todo bien? Bueno, me alegro que... Ahí está, muy bien. Nos faltan los italianos que nos escuchan, nos faltan los españoles, hombre, que ahora nos escuchan en las Canarias. Ahí, viste, como andan con paraguas por la lava, viste, del volcán y qué sé yo. No creo que nos escuchen. No nos escuchan. Seguro nos escuchan y estamos quemados. Nos escuchan en Málaga, la malagueña, nos escuchan en Francia también, en Nueva York, en Colombia, en Chile también. Nos están escuchando en Chile. También nos escuchan en México. En Francia, ¿no está de José María de Francia? Sí, ya dije en Francia. Ah, perdón. Si querés vuelvo a repetir, nos escuchan en Francia. Perdón. Gracias a Dios. ¿Nos escucha? ¿Quién nos escucha? Tenés acá niño dormido, seguramente si Robert, ¿estás escuchando, Robert? Te mando un abrazo, Robert. Muy bien, un abrazo para Robert, aplauso para Robert De Niro. También para toda la gente que trabaja en Tribeca New York Music, que realmente hace un trabajo excepcional, ¿no? Es una gran empresa y nada, ellos nos apoyan, ¿viste? Mandándonos todos los temas de José María De Niro, entonces bueno, nosotros lo pasamos acá y está bueno que una empresa te apoye, ¿sí? No me acuerdo el nombre, la chica que habla español, Caroline, ahí está, Caroline es la que habla español y Chapman es la que maneja toda la empresa de Robert De Niro. Bueno, ya está, demasiada publicidad le hemos hecho. La comunidad de Loma de Zamora ya está, pero ya la saludé de entrada. ¿Qué te pasa? Es que se te pasa por un lado y se te pasa para el otro. Por supuesto que a la comunidad de Loma de Zamora fue la primera vez que saludé. Lo que no saludé es a Villa Centenario. La gente de Villa Centenario, también un aplauso para la gente de Villa Centenario. Ponemos un aplauso para la gente de Villa Centenario y San para José. Donde vivías vos también. Vivo San José. En San José. Bueno, San José. ¿Qué te parece, mi querido amigo Chichilo? Un sopa. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy elegimos un tema profundamente filosófico, aunque no lo vamos a abordar solamente la filosofía, que es la necesidad, ese sentimiento espiritual que tenemos todos, sí, que le atribuimos a uno, a otro, otra situación. Y el sentido de trascendencia y de absoluto. Son tres temas: el sentido espiritual, el sentido de trascendencia y el sentido de lo absoluto. Perfecto. Que es un sentimiento muy profundo que tenemos permanentemente. Ajá. ¿Entonces? Bueno, perdón, pues si me preguntabas que... No, que me introducías en el tema. No, siga, que ya ahora nosotros los temas que siempre abordamos son temas para producir algún tipo de discusión. Yo sé que a veces sí, no, la gente a veces no tiene ganas de hacerse demasiados planteos de las cosas, pero nosotros insistimos en esto. Creo que debemos impulsar el razonamiento, mirar hacia adentro, profundizar en nuestros sentimientos. Y la dinámica de la vida nos hace que siempre estemos atrás de acontecimientos que nos dejan pensar, razonar. Pero si dedicaríamos tiempo a todo el tema espiritual, no me refiero solamente al budismo, al tema espiritual, a la introspección, descubriríamos mejor nuestros sentimientos, con lo cual nos ayudaría mucho más a poder actuar socialmente, comportarnos con nuestros seres queridos, nuestra familia, y además tener una vida espiritualmente más sana. Uh-huh. Cuando nosotros hablamos del sentimiento espiritual, no hablo del sentimiento religioso, ni la vulgarización, no de lo religioso, del sentimiento espiritual, como diciendo siento un gran amor o siento algo especial. Los hombres que han peleado para evolucionar a través de la historia de la humanidad siempre han naturalmente, digamos, casi
orgánicamente son poseedores de un sentimiento espiritual. Algunos lo han transformado en dioses, los griegos en varios dioses bastante parecidos a ellos, tienen lleno de contradicciones. Y luego, bueno, a otras expresiones, ¿no? El budismo no tiene dioses, pero sí tienen profetas, y el judaísmo más antiguo aún también, Jehová y todo el pueblo perseguido, la expulsión de Egipto y el recorrido por el río Sinaí y el regreso a la tierra prometida. Y los cristianos también, tomando cuestiones de la religión judía, a partir del nacimiento o el surgimiento de su líder, Jesucristo, ¿no? Su líder, Jesús, un hombre que predicaba el cristianismo, que decía llamarse hijo de Dios, aunó, juntó y le dio sentido a un sentido espiritual que era el cristianismo. No es que vayamos a hablar del cristianismo, pero el cristianismo, también el judaísmo le dio, sobre todo el cristianismo, en ese momento donde era el final del Imperio Romano, ya en crisis, el Imperio Romano cayó, el cristianismo fue asentándose como una esperanza espiritual para la humanidad, porque ahí el cristianismo tomó el credo de los pobres, el derecho a la igualdad, tomó la necesidad de redimirse ante los pecados. El hombre siempre estaba imbuido en las grandes contradicciones de las cosas buenas que hacía. No es que el hombre, cuando nació el cristianismo, pensó que esto tan mal está bueno, porque el cristianismo le estableció pautas morales, sí la estableció, pero el hombre siempre consideraba por sus consecuencias sociales o por una intuición innata lo que estaba bien y lo que estaba mal. Por eso quiero decir que el sentimiento espiritual en la prehistoria, ante los griegos, también existía. Las tres corrientes humanas que luego se transformó en el Homo sapiens, que es nuestro antepasado. En esa época se tenía tres corrientes: el Homo sapiens, el Homo neanderthal y el hombre erectus. Neanderthal fue el que perduró y hoy somos herederos de ellos. También tenían sentimientos espirituales, como lo han tenido un poco anterior a, si la teoría de Darwin es cierta, a lo que dio origen a esa transformación de luego de hombre de cuatro patas en hombre de dos patas. ¿Por qué? Porque se asombraba ante la inmensidad, se asombraba ante la lejanía, cuando miraban el cielo y veían la inmensidad y el absoluto del cielo, sus sentimientos se alborotaban y a veces pintaban, que tenían algún tipo de talento, algunas intentaban materializar ese sentimiento, esa emoción espiritual a través de dibujos o comportamientos o estar alrededor de la fogata. Y luego los miedos, que también explotaron la necesidad del espiritual para protegerse, y ahí la necesidad de rendirle culto a los dioses, los miedos ante la naturaleza, las cosas que no podían controlar, ante la muerte. Imagínense que más de 30, 25 años no vivían en esa época, porque era vida salvaje, digamos, se confrontaba una naturaleza que no podían controlar. Hoy, digamos, que está controlada en un sentido, y animales salvajes que tampoco podían controlar, no tenían armas, y las pocas armas a veces no le permitían zafar de que un león se los comiera. Entonces el sentimiento espiritual desde ahí proviene hasta hoy, donde ha tomado características tan distintas y variadas, ¿no? Que tienen también que ver con el desarrollo psicológico de cada uno de nosotros. Luego de haber pasado la era griega y la era romana, donde luego los propios emperadores romanos se transformaron al cristianismo, porque ellos notaron también, Constantino fue el primer emperador cristiano, que la madre lo hizo cristiano, por cuestiones sentimentales, pero también por cuestiones políticas. Una comunidad que venía creciendo, sobre todo los sectores más humildes, sumándose al cristianismo, porque creía que ese cristianismo representaba sus sentimientos, aunaba esa sensación de absolutidad, de absoluto y de espiritualidad, se hizo cristiano, ahí se transformó Occidente en cristiano. Y también en función de poder llevar adelante su gestión de gobierno y su política cultural también, porque hubo Constantino desarrolló mucho la cultura grecorromana en todo ese momento, y también la cristiana, creó muchas iglesias en todo el occidente. Y hoy nuestro sentimiento espiritual está, claro, algunos se lo arraigan más al cristianismo, otros se lo arraigan más al judaísmo, otros hacen introspección y a través de una cantidad de prácticas o técnicas
hacen como una acción de trascendencia espiritual, que es el budismo. Hay mil prácticas de este tipo, pero siempre estamos escarbando en eso, en el tema espiritual. Y el espiritual, para hacer un intervalo ahora con otras cosas para luego seguir hablando un poco más del absoluto, para que conozcamos más del espiritual. El espiritual es un sentimiento que anida en nosotros, que no va a poder, que no se va a ir nunca, que va a tomar forma distinta, y la literatura y el arte expresa el sentimiento. Yo había escrito algo, y digo con esto, termino con esto. Siempre muchos teóricos filosóficos intentan definir el arte. El arte es difícil, la definición de qué es el arte plástico, o el arte escénico, o el arte, la literatura. Pero evidentemente es una profundización de un sentimiento espiritual. Y sobre esto, termino ahora, para no ser pesado, para luego retomar el tema. La poesía, hay muchos dicen que la poesía es la mejor forma de romper las barreras del conocimiento, porque se usan mucho metáforas. O sea, el sentimiento espiritual nos hace expresar las cosas a través de metáforas. O sea, el río, la noche diluvió y el río se aproxima a mi corazón, ¿no? La extensión del río o el horizonte, son metáforas todas esas, ¿no? Que expresan un sentimiento. Pero esas metáforas que expresan sentimiento rompen los esquemas del conocimiento, escarban mucho más allá. Por eso la poesía es la trinchera del conocimiento. La poesía, a través del sentimiento y la expresión metafórica y poética y estética, intenta romper esa barrera y entrar en nuevas concepciones, en nuevas ideas, para luego la ciencia trabaje tras del conocimiento, de las nuevas paradigmas del conocimiento. Y el espíritu es clave, pero no hablo del espíritu, el espíritu en el sentido vulgar del espíritu. Estoy hablando en el sentido filosófico, científico, literario, histórico. El espíritu es el que rompe las barreras y nos empuja más allá de nuestras posibilidades. Y el hombre no puede desarrollarse, no puede crecer, no puede evolucionar si no está permanentemente intentando romper las barreras que limitan su propia capacidad. Claro. Bueno, para llevarlo al llano, ¿sí? Para llevarlo al llano para que se entienda un poco. Cuando hablamos de espiritualidad, que es lo que estábamos hablando recién, o sea, no estamos hablando de una religión en sí, no estamos hablando de ninguna religión, sino estamos hablando del ser humano, ¿sí? Y el ser mismo necesita esa espiritualidad, porque esa es lo que lo conlleva. Al ser un ser raciocinio, tiene esa búsqueda constante, por eso el hombre está en una búsqueda constante de esa espiritualidad. No es así, no es un resumen de todo lo que dijo Osvaldo, porque habló de un montón de cosas, no solamente de eso, sino está hablando de la evolución del hombre, cómo fue evolucionando desde tener un palito para poder tener fuego y poder defenderse de los animales para que no se los coman, a revertir posteriormente, ¿sí?, a que ellos se comen los animales. O sea, primero defenderse para que no se los coman a ellos y después para poder alimentarse de esos animales. Entonces esa es la evolución del hombre, o la involución, llámalo como quieras, pero es lo que va evolucionando, lo que va pasando a través del tiempo. Toda evolución no se hace de un día para otro, sino se hace a través del tiempo. Una montaña mide 5.000 metros y dentro de 5.000 años medirá 3.000, no sé. Con la erosión del tiempo van bajando, o algunas al revés, pueden ser que tengan mucho más. Entonces es el tiempo el que nos da ese tipo de evolución. Ahora, cuando pasás y pasás esta espiritualidad, donde ese espíritu dice, bueno, hoy me defiendo de estos y mañana me los como, cuando logras eso, necesitas algo más, porque seguís en la búsqueda. Es lo que vos estás diciendo, seguís en la búsqueda. Y cada uno empieza a tener una búsqueda de diferente manera, porque depende si naciste en Oriente, vas a tener una búsqueda, si naciste en Occidente, vas a tener otra búsqueda. Y dependiendo en qué
parte territorial de Oriente naciste, tendrás otra diferente. Y así va territorialmente de lo que dijo Darwin en su momento. Los pájaros de la isla de Pascua del lado sur tienen pico largo, y los pájaros del norte tienen pico corto, porque depende de la alimentación. Claro. Entonces la evolución es totalmente diferente dependiendo del territorio donde estamos. Uno tiene demasiada montaña y otro demasiado mar, por decir una cosa, Sí, ¿no? te entiendo, Demasiado arena. Entonces, si vos naciste en un lugar donde hace mucho calor y en el desierto de Sahara, por decirlo de alguna manera, no en el medio del desierto, pero cerca del desierto de Sahara, es muy posible que tengas un color mucho más fuerte y diferente al color blanco. No digo que sea de color, pero sí de un color más fuerte. Y las fosas nasales van a ser mucho más anchas porque necesitas más oxígeno. Porque al tener más calor tenés menos oxígeno. Entonces, la diferencia la hace territorialmente. Y volvemos al tema, volvemos allá. Esa evolución la tiene el hombre a medida que fue creciendo y se fue expandiendo en el mundo. ¿Sí? Porque hay una expansión en el mundo. Como dijiste vos en su momento, ¿será verdad lo que dijo Darwin? ¿Descendemos del mono, no descendemos del mono? Todavía no se sabe, unos dicen que sí, otros dicen que no. No lo sabemos, hay algunos que son tácitos, dicen, descendemos del mono. Y otros dicen, no, porque nos falta el cromosoma tal, cagamos. Y nos falta el eslabón perdido, la Claro. transición de un mono a otro. Todavía no Exactamente, no está, nunca se controla. Entonces, y no, porque también nos falta un cromosoma. Para que sea una cosa así. Bueno, pero no importa. Científicamente, algunos científicos dicen que no y otros dicen que puede ser. Y llegamos a dónde? Llegamos a un lugar donde el ser humano ya vive por una evolución de tal manera donde empieza a pensar en lo que es la sociedad y empieza a armar una sociedad. ¿Sí? Deja de estar erguido, ya empieza a ser un erectus, camina en las dos patas. Camina con sus dos patas, empieza a vivir en comunidad y a medida que va evolucionando, ¿qué es lo que va sucediendo? Sigue buscando su espiritualidad y sigue esa búsqueda, pero vivir en sociedad y empiezan a tener reglas de cómo vivir, de convivencia, hasta que llegamos al día de hoy. Llegamos al día de hoy, ¿sí? Y se sigue la búsqueda, porque si no, no tendríamos cohetes en Marte, no tendríamos el Curiosity, no tendríamos gente en la Luna, porque nos dicen que hay uno. Pero cada vez ves más y cada vez ves que hay más gente, ¿no? Y de golpe hay una estación internacional espacial, que eran de los yanquis, después vienen los rusos y los chinos están haciendo su propia estación, y ahora están los holandeses. ¿Cómo es esto? A ver, de golpe todos tienen cohetes para salir a la... Sí, lo tenemos nosotros, pues ya lo tendríamos. Lo tendríamos en 11, sí. Tenemos un par de cohetes. No sé si vamos a llegar a la Luna, pero a la estratosfera sí. Seguramente mandaríamos unos 4 a la Luna. Entonces tendríamos un... te lo juro que lo veo, me lo imagino. Pero re trucho. No sé. Re trucho en medio de la plaza, ¿sí? de madera. El otro tenemos de madera que sobró de los palos y cuando traen todas las cosas importadas, ¿viste? Argentina ha fabricado algunos satélites. Lo que no puede proyectarlo al espacio. Ha hecho algunos satélites. ¿Cómo? Argentina preparó algunos satélites. Sí, pero bueno. Capacidad para llevarlo al espacio. Seguro, no. Tenemos la capacidad, lo que no tenemos es la voluntad, porque la guita también está, lo que pasa es que nunca llega a puerto. Sí, no se gasta más. Pero tenemos los científicos, tenemos todo. De golpe un día trajeron los reactivos y qué sé yo, y no sé cuánto, y se fabrica la vacuna acá. ¿Por qué se fabrica la vacuna acá? Porque está todo para hacerlo. Sí, seguro. Un asunto tiene que estar la voluntad, como dijiste vos. Entonces tenemos todo para hacer todo. Tenemos todo para tener un país, país próspero. Tenemos todo para tener un país pujante. Y tenemos todo para tener un país donde sea mirado por el mundo.
pero bien mirado. Nos están mirando al revés. ¿Por qué? Porque hacemos las cosas al revés. Cuando la Argentina fue, no me gusta hablar ya de la Argentina fue porque ya estoy podrido de escuchar cuando la Argentina fue el granero del mundo y qué sé yo, ya está. No somos más todo eso. Pero seguimos teniendo, ¿sí?, buenas universidades, ¿sí? Nos siguen metiendo con el verso de la uva, la verdad, cada vez que hablas con los muchachos que van a estudiar a la UBA, lo único que hacen es bajar de línea política. Entonces, estudiar cero, y va a decir, bueno, si están estudiando ciencias políticas es lógico, si están estudiando relaciones internacionales es lógico, si están estudiando medicina, están estudiando diseño de indumentaria, ¿de qué me hablas de política? ¿Entendés? Usted tiene una posición crítica frente a todo. Entonces, sí, está bien, pero ¿viste? Al contrario, no es crítica, es parcial. Entonces, bueno, pero si no pensás de tal manera, te voy a poner un 4 o un 5. Obvio. No me hinches las bolas. Pero bueno, nos ha pasado. Pero bueno, nos ha pasado en todas las carreras universitarias y con los distintos partidos políticos, porque no es siempre el mismo, son distintos. Está predominante, ¿no? Hace tiempo que predomina. Pero Franja Morada estuvieron más de 30 años. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Está? O sea, nosotros pasamos por la universidad, ¿sabes lo que era Franja Morada? Y cuando te olían que eras peroncho, no te dejaban pero hacer una fotocopia. O no era así. El negocio de la fotocopia. El negocio de la fotocopia. Nosotros no fuimos del espíritu de la fotocopia. El espíritu de la fotocopia. El espíritu de la fotocopia. Pero bueno, pero es parte de la descendencia de todo lo que venimos. Miren cómo terminamos. Terminamos la fotocopia en la uva. Y después tenemos. Y el cohete en el 11. En el 11, que es de madera, yo te dije que lo hacen con la madera de los containers. Pero bueno, la segunda parte, vamos a escuchar la editorial de la segunda parte por nuestro queridísimo amigo Osvaldo. Bueno, yo creo que la filosofía siempre ha planteado esa dicotomía, que es la palabra que yo estoy usando demasiado, entre razón y espíritu. Por eso hay muchas corrientes inglesas, norteamericanas, no las alemanas casualmente, que son las más románticas, o las francesas, que tienen un gran sentido utilitarista del conocimiento, un sentido práctico. Pero bueno, Kant, Hegel han desarrollado mucho, ¿no? El sentido espiritual, todo comportamiento humano se ha comprobado, más ahora, en la posmodernidad, de que el comportamiento humano tiene un gran sustancial impulso espiritual. Cuando nosotros hablamos de la voluntad que precede la razón, que antecede la razón, la voluntad está regida por sentimientos e impulsos espirituales, reacciones no razonales. Entonces cuando el filósofo intenta interpretar, o el psicólogo, comportamientos humanos, siempre se evalúa o se estudia la historia espiritual de un pueblo, como hacía Hegel, digamos. Él considera que los pueblos en determinada coyuntura desarrollan un sentimiento espiritual determinado en la cultura, en el arte. Entonces, la filosofía plantea el tema, pero casi concluye, muy pocos filósofos que sostienen puramente la razón como instrumento. La razón es como la ciencia, es un proceso científico. Evaluar, llegar a la verdad a través de la razón, hay instrumentos, hay técnicas, entre ellos las proposiciones, que anteceden otra proposición, y todo tiene que tener una razonabilidad y una lógica, es la lógica la razón. Lo espiritual se mueve en otros andariveles, se mueven en función de la parte más difícil de ver al ser humano, que es todo ese maradaje de sentimientos espirituales que a partir de las décadas y de los años van transformando, modificando, enriqueciéndose y haciéndose cada vez más potentes. Vos ves las obras de teatro, son más ricas, más... Digo porque hoy estoy leyendo un libro que habla sobre la corriente cultural del teatro contemporáneo, casualmente, y cómo se han desarrollado y han mejorado, está mejor que vos no hay para hablar de este tema, el programa que me meto, han desarrollado la escena, la escenografía, los diálogos, los unipersonales. Bueno, ahí vos lo que tenés, perdóname que te corte, ¿no? Pero vos lo que tenés ahí, por ejemplo,
para ir con un nombre conocido, William Shakespeare, la caja negra. Claro, representaba el espíritu de un pueblo, ¿sabes? Era la Inglaterra victoriana, es el espíritu de un pueblo. Entonces, ¿qué pasaba con William? William no hacía escenografía. No había escenografía, era caja negra porque era trágico. Claro. Y cuando hacía una comedia, fondo blanco. Claro. Pero no había escenografía. Posteriormente, después viene el que empieza a meterse de escenografía, empieza a darle más, más volumen a la obra de teatro porque escribe de una manera donde vos necesitas la escenografía, ¿no? Y vos después lees la Hamlet o lees La Tempestad o cualquier obra de Luis XIV, cualquier obra de William Shakespeare, y no te habla de escenografía. Vos imaginás lo que se te ocurra, pero vos imaginás porque como estás hablando del medioevo, entonces vos imaginás, ¿sí? Entonces, en realidad estabas hablando del fin de la época medieval, pero nunca te dice, está el castillo que tiene una ventana, que viene, que en tal lugar tenés que entra la luz del sol y por allá se hacen los desagües donde están los baños, pum, pum. Empieza a contar lo que es el lugar, ¿no? Como se cuenta en teatro. En teatro no te dice, no te hacen un trabajo literario contándote, te van tirando lo que hay en el lugar. En la escena encontramos que tenemos una computadora, tenemos esto, tenemos no me sale nada ahora, pero bueno, tenemos una silla, un escritorio, y en la pata de la izquierda es la entrada o la salida, que eso ya lo dice más el director que lo que puede decir el texto o lo que puede decir el libreto. Pero el libreto te da lo que necesitas de escenografía y también al mismo tiempo lo que vas a utilizar como elementos, ¿no? Y después te empiezan los diálogos que te van contando lo que pasa en la escena. Te dice también que le están diciendo, bueno, lo que vos que lees de Shakespeare, no. Shakespeare arranca, ¿sí? Sí te ubica en lugar, ¿sí? Año 1000 tal, ¿sí? Estamos en Dinamarca, donde el príncipe es traicionado por su hermano, y arranca Hamlet. Ahí arranca. Sabés que están en Dinamarca, ¿sí? El reinado del sur es y te cuentas todo. Pero te cuentas todos los diálogos, ¿sí? Entonces, ¿cómo evoluciona todo esto? Viene el otro, no me sale el nombre, hecho. No sé. Hizo Tartufo. Molière no solamente que pone escenografía, sino que hace escenografía con movimiento, maquinaria. Es el primero que introduce la maquinaria dentro del teatro. ¿Entendés? Escenografía con movimiento. Que es espectacular, ¿sí? Pero también es más espectacular cómo escribía Shakespeare, ¿no? Pero a mí, yo prefiero lo de Shakespeare que lo de Molière. No estoy diciendo que Molière sea malo, al contrario. Me parece algo extraordinario. Pero me gusta más... Claro, me gusta más, ¿sabes lo que más me gusta de Shakespeare? Que vos haces tu propia composición. ¿Se entiende? Sí. O sea, es totalmente diferente. Yo entiendo lo que expresa, por eso lo que el espíritu Shakespeare, esos tipos que son clásicos y todavía perduran, uno los lee o los repasa, como en tu caso que sos especialista en Shakespeare, ¿te gusta Shakespeare? No soy yo, no soy especialista. Si trasciende es porque representó el nudo sentimental de ese pueblo en ese momento, como otros escritores han expresado, no voy a citar ahora acá, pero un montón como los rusos, por ejemplo, ¿cuál se te ocurría? O Dickens en Inglaterra, Chekhov en Rusia, o Dostoyevsky, o William Tennessee, hay un montón. Tennessee, claro, en inglés, o bueno, hay muchos, pero representa, o Baudelaire, o Busca del tiempo perdido de Proust. Entonces, hay mucho de espiritual en Proust.
Hay un tema que asociado a esto, que es la trascendencia y el absoluto. Yo siempre escucho escritores que quieren escribir una obra absoluta. Es como cuando Borges hablaba de la casa de Barraca, que se encontró ¿te acordás que la obra, no me acuerdo, una novela que siempre está en cuestión con... El Alep. El Alep, encontró el Alep en un subsuelo de una casa de Barraca. Sí. El Alep expresaba el universo, el absoluto, expresaba todo. Digamos, espiritualmente en el Alep se expresaba la historia de la humanidad. Entonces, sí, porque, digamos, era un todo, ¿no? Exacto, por eso ahí voy con el tema del absoluto. Entonces, nosotros, aunque somos efímeros, o somos mortales, o somos finitos, para hacerlo bien diminutivo, hay filósofos que toman eso como esencia, como único. Bueno, no importa. Sí, como único. Como único no, pero en el sentido de que la vida no tiene sentido, que entonces... Sí, un pesimista. Claro, Schopenhauer, por ejemplo, Nietzsche en alguna etapa, o... Bueno... Sí, Unamuno, hay un montón. Claro, además pero por otro lado, ese sentimiento está dentro de nosotros permanentemente, que no sentimos nada. Por eso siempre cuando hay filósofos, para ese caso dicen, hablan del absoluto, hablan de la nada, opone el absoluto a la nada, o sea, el hombre frente a la nada es donde siente ese profundo vacío que el nihilismo que le hace sentirse que la vida no tiene sentido, porque de pronto uno siente la nada. Ahora, le ha pasado todo, estás en tu casa tomando un mate, entonces sentís el vacío total. No hace falta ser muy filósofo para entender eso. Ahora, pero por momentos... No, terminé. Por momentos sentís, después de tomar 3 mates y el deber absoluto, y no es una locura, sentís lo grande que sos, lo grandioso que sos, quizás porque sale justo la luna llena en ese momento, o viste cantar, yo qué sé, escuchaste una canción, o viste algo que te transformó a sentirte como alguien poderosísimo, capaz de trascender las estrellas y el universo. Y con esto quiero terminar. Esa frase que somos polvo de estrellas nos asocia al absoluto. Nosotros somos estrellas porque el universo se recrea permanentemente, y la humanidad surgió a partir de la explosión de muchas estrellas. La composición química que dio origen a la vida animal, la vida humana en el país, es producto de... O sea, ese sentimiento espiritual absoluto que sentimos, y esa gran contradicción frente a la muerte, que sabemos que está ahí, gracias a Dios, sabemos que está ahí, es la forma de decir, nos permite tener un sentimiento absoluto, porque somos polvo de estrellas, poéticamente diría ahora. Y contradictorio. Y muy contradictorio. Contradictorio. Porque vos fíjate una cosa, porque vos podés estar solo, ¿sí? Pero no sentir soledad. El asunto es cuando vos sentís la soledad. Y podés estar con millones de personas. Y con todas las cosas que se te ocurran. O sea, todo el material que quieras lo podés tener. Pero el sentimiento de soledad no te lo podés sacar. Porque es un sentimiento. Entonces, cuando vos tenés un sentimiento de amor, o tenés un sentimiento de soledad. O tenés ese mismo sentimiento que acabas de describir, el sentimiento de absolutismo, que sos el mejor del mundo, sos el único en el mundo, que somos los únicos. Que somos los únicos, somos los mejores. Cada uno es único y... Por eso. Pero sabes que cada uno es único y es el mejor y el peor al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque tenés el blanco y el negro, el yin y el yang, el sí y el no. Porque tenemos la contradicción porque para saber si somos buenos tenemos que saber que hay uno malo. Para decir que vos sos bueno, sí, tenemos que saber lo que es la maldad. Claro. Para decir que esto es blanco, tiene que haber lo contradictorio. Entonces, por eso somos esos que somos. Somos carne y espíritu. Y sobre todo, por eso todo lo que acabamos de decir nosotros, vos y los demás, muestra el protagonismo de lo espiritual en la vida y en el conocimiento de la evolución humana. Exactamente. Y hay un tema que se llama Somos, ¿sí? Que dice que somos carne y espíritu. Somos uno, somos todo y somos nada. ¿Sí? Está muy bueno el tema. Del pueblo venimos y al pueblo vamos. ¿No? Y también dice que de golpe dice somos aquel que quisimos representar cuando no somos realmente nada, y somos todo para representar aquel que hoy representamos. ¿Sí? Dios por él. ¿O no? No sabemos. Sí. Entonces,
Porque necesitamos creer. Nosotros, yo le digo la verdad. Necesitamos creer, porque si no creemos, ¿sí? Necesitamos creer en algo. Si no, no existirían las religiones. Por eso Sí. nosotros creamos las religiones para Exactamente. creer en algo y así todo las cuestionamos en nuestra propia creación. Papo, que era un cuadrado, decía, los hombres crearon dioses y la gran ciudad. Claro. Papo, que era una bestia, ¿sí? Que me encanta. Pero él dice, los hombres crearon dioses y también la gran ciudad. Y sí. Es decir, claro, y sí, porque la necesitamos. Necesitamos la sociedad, necesitamos creer en alguien, necesitamos creer en algo. Por eso uno dice, no, yo soy agnóstico, bueno, porque yo no creo en la religión, pero sé que hay un ser superior. Listo, cagaste, ya se terminó tu excusa de agnóstico. Eso, alguien tenés que creer. Hay dos cosas cortitas para no hablar Sí. más, para hablar demasiado. Una es de que Aurelio, yo lo digo eso que es muy interesante, escribió una escritora, escribió algo sobre Aurelio, y Aurelio plantea, hay un momento en la historia de la humanidad donde la humanidad no tuvo dioses. ¿No? No tuvo dioses, que todavía no había nacido Jesús y los dioses romanos estaban destruidos, estaban devaluados, no existían. En ese momento el hombre estuvo solo. Y hay otra cosa más, acompaña esto que es muy claro en esto, cuando Nietzsche dice Dios ha muerto. Y lo hablamos acá en el momento de la radio. Sí. Dios ha muerto, quiere decir, humano, hacete cargo. El espíritu, la necesidad de depender del otro, es porque el hombre le cuesta hacerse cargo de su destino y de su futuro, por más trágico que sea. Claro, lo que pasa es que te vas a hacer cargo de qué. De tu vida. Pero tu vida es tu vida, o sea, ya la estoy viviendo, ya me estoy haciendo cargo. El asunto es que como tenemos ese raciocinio, o sea, así como se dice una cosa, se dice la otra. No hay una verdad absoluta, ¿sí? Pero no hay una verdad absoluta, que también lo hemos hablado de lo que es la verdad. No hay una verdad absoluta. Entonces, ¿de qué me puedo hacer cargo yo? De mi vida, y si yo me hago cargo, la vivo. Pero qué sé yo lo que va a pasar mañana. ¿Qué sé lo que va a pasar pasado? Yo vivo un presente que estoy haciendo el futuro. ¿No? Me ponía una palanca con cosas que me pasaron en el pasado para que no me vuelvan a suceder en ese presente. Porque el futuro no sé qué pasa. Cuando vos sí, pero cuando hablamos de ese cargo, quiere decir de que nosotros apoyamos, dependemos o le hacemos cargo a un Dios de nuestros temas para hacernos cargo a nosotros de esos temas. Va para otro lado. Ahora sí. Sí, bueno. Si Dios lo quiere, Dios se lo llevó. Claro, ¿sabes quién habla? Que Dios lo salve. Que vos lo leíste, Hobbes en el Leviatán habla de eso. Habla de que nosotros no nos hacemos cargo. Deslindamos nuestras responsabilidades en alguien. ¿Sí? Primero para que nos proteja y segundo porque tenemos miedo. Entonces en ese alguien deslindamos esa responsabilidad. Pues eso, Llamado X. Que lo llamaron dioses y hoy se llama Dios. Que hoy está en discusión muchas cosas religiosas que no nos vamos a meter. Pero como estamos así tan filosóficos. hoy no venimos excesivamente. Vamos a cortar un poquito, vamos a poner un poquito de música, ¿qué te parece? Por favor. ¿Sí? A ver, porque Johnny ya se nos durmió. Mirá, Johnny, ¿trajiste la cerveza hoy? No. Johnny, Dios Tengo mío. una C. ¿Sí? Bueno, vamos a tomar una entonces. ¿Está? Johnny. ¿Con qué nos vas a deleitar, Johnny? ¿Puede ser un rock metálico, Johnny? ¿Algo pesadito? Vamos. No, perdón, no, ahí está previsto. Yo no pensé que tenía que. Está previsto. Johnny tenga. Ya lo tenemos. Claro. ¡Opa! Vale. Después me reta el productor No, y. Claro, tenía ya miedo está que Johnny previsto. venga con un Un tranquilo. vals. Acá vamos a escuchar un minué. Un molero. O Un minué. O con Luis Miguel. Con Rosamel Araya. Oh, pomada. ¿Se le algo de Cheyenne? Dios mío, yo no sé qué canta ese tío. No sé, acá. ¿Ya estamos? ¿Soy lo que soy? ¿Te parece? Soy lo que soy. No. sé. Bueno, dale. Soy lo que soy. ¿Sabías que era de él? No sabía que era de él. Ah, te das cuenta. No sabía, discúlpame José, no sabía que era tuyo, que habías cantado solo que soy, Acá, ¿no? A ver. Quiero ser tu sombra, una muestra del año 2000. En la carpeta del. Sí, pon ese, dale. ¿Qué está en español? Sí. Dale, vamos a escucharlo a Soy tu José sombra. María, Soy tu sombra. Soy Y lo creo que soy, soy lo que soy. Soy O solo que soy. Porque No. hay dos temas que los compuso él, hay varios temas que los compuso él.
Este Dale. está, no sé si es este, ¿eh? A ver. Decidiste cómo lo sacas. ¿Cortaste los micrófonos? ¿Cortaste? ¿Está Está cortado? cortado. ¿Pero este es de José o no? Está en la carpeta. Sí. ¿Sí? Sí. Ah, sí. Sí. Es como. Pasa que linda voz. Bolerito, es como algo medio bolero, no es tan. Es como una samba. Sí, sí, sí. Acá canta bastante, acá canto de todo. La voz, sí. Me gusta más este valor. Hacia puertos dorados Esto lo escribió. del mar austral. Fue montonero, boludo. Todas Está bien, las ¿no? luchas de Bien, mi como ¿Le pasaste generación. de la radio al programa? ¿Eh? ¿Le pasaste el programa? Y El programa con Vaca de Abraja se lo mandaste. seguramente No, se lo voy a mandar. que soy. Pero cuando lo tenga bien el corte, porque le quiero mandar el corte, no quiero mandar audio. Quiero decir algo, ya, porque recién te hablaba. No me pongas más conductor, poneme columnista. Porque no está bien que hagas conductor, además consigo el programa, lo haces muy bien. No, pero no mandas conductor en un programa. No, por favor, no le digo. No, pero para que quede mejor. No pongo columnista, Pero queda mejor, porque no queda. Además consigo y lo sé muy bien. No por ustedes. No queda. ¿Entendés lo que quiero decir? No, no por nada, no por humildad ni por nada, porque no te queda mejor. A donde vaya, por este acento y soy. Lo que soy.